¿Qué pasaría si en lugar de evitar el caos familiar, lo observáramos como esa herramienta que nos va a permitir la transformación? ¿De qué manera nuestras creencias van a influir sobre la crianza en nuestra familia? Yo atravesé por un momento de depresión muy fuerte. Yo veía el mundo gris. Me surgió una pregunta. Yo tenía una pregunta que es, ¿realmente la vida es así? ¿Es dolor? ¿La vida es sufrimiento? Esa es mi misión de vida, llevarte este mensaje, que te deje ese granito de arena para que puedas buscar esas respuestas correctas, para que puedas transformarte y realmente sí disfrutar de tu familia, de tus hijos, porque sí se puede. Dicen que la familia es el mayor desafío y también el mayor regalo. Aquí creemos que el caos no es el enemigo, sino la oportunidad para crecer, aprender y conectar de verdad. Bienvenidos a Familias de Mente, el espacio donde hablamos sin filtros sobre familia, crianza consciente y pareja con el corazón en la mano. Soy Yara Almazán y aquí encontrarás reflexiones, herramientas y grandes invitados para hacer de tu familia un espacio de amor, libertad y crecimiento. Porque cuando la mente y el corazón se unen, la magia sucede. Comenzamos. El caos en la familia no es un problema, sino un llamado al crecimiento. ¿Estás dispuesto a escucharlo? Bienvenida, familia, a un nuevo episodio de Familias de Mente, en donde aquí te vamos a compartir todos estos términos, a qué nos referimos con familia de mente, qué es, hablamos sobre el tema de familia, de crianza también, de pareja y sobre todos estos temas tabús que de repente no sacamos como mucho a la luz, que decimos mejor esto lo ocultamos. De aquí sí vamos a hablar de esos temas. Te voy a compartir qué significa realmente este concepto, que es cómo nos podemos transformar a través del caos. No quiere decir que estemos abrazando el caos todo el tiempo, sino más bien observarlo, poder analizarlo, hacerlo consciente y a partir de ahí crecer, que de eso se trata. Estos episodios van a ser justamente llevarte a ese proceso de análisis, de conciencia y de crecimiento para que podamos crecer en conciencia, en amor y en libertad juntos. ¿Qué es Familias de Mente? ¿Por qué hablamos acerca de abrazar el caos? Y muchas veces quizá pueda crear como ese cortocircuito, ¿no? O sea, yo te preguntaría cuando escuchas justo este concepto de Familias de Mente y empecé yo a hacer como este trabajo de investigación, ¿no? Con las personas para que me pudieran decir qué les parecía este concepto. Y yo lo empecé a adoptar justo porque dentro de ese camino, ¿no? De mi camino de crecimiento personal, me di cuenta cuando realmente fui aprendiendo a conocerme de esta resistencia a las situaciones de conflicto, de esta resistencia a no querer ver esos momentos en familia o esas situaciones, esa historia que de repente rechazamos. Y me di cuenta también que cuando yo empecé a aceptar, porque ese es el punto también, la aceptación, a aceptar la familia en la que crecí, a aceptar la historia que viví, ¿no? Desde mi infancia hasta el día de hoy, me pude dar cuenta que bajó muchísimo esta sensación, ¿no? de estar cargando algo en la mochila. Entonces, hoy quiero compartirte esto. El abrazar el caos no quiere decir que me quiero quedar ahí, no es esta parte del conformismo para nada. Tiene más que ver con esta parte de poder observar la situación, ponerle nombre a la situación y a través de ahí analizar lo que está sucediendo y entonces sí podernos transformar. Porque yo soy fiel creyente de que todo el tiempo nos estamos transformando. Lo decidamos o no, seamos conscientes o no, siempre estamos en ese proceso de transformación en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasaría, ¿no? en este sentido si en lugar de evitar el caos familiar, lo observáramos como esa herramienta que nos va a permitir la transformación? Y en algún momento yo me realicé esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de yo resistirme a las situaciones en las que he estado viviendo en mi vida, pues mejor hago una pausa? Yo le llamo mucho a estas situaciones esa piedrita en el zapato, que de repente vamos caminando o a lo mejor vamos muy apurados y ¿qué sucede si siento una piedrita en el zapato? Pues me detengo, ¿no? Si yo lo quiero o no, me voy a detener porque me está lastimando y entonces voy a observar qué es lo que hay ahí que me está lastimando. Y justo así observo las situaciones.
no sé cómo los llames tú, ya sean problemas, errores, fracasos, no sé con qué término los conozcas tú, pero y esto también tiene mucho que ver con la parte cultural, o sea, con esta parte de querer borrar y de querer esconder, esa es la palabra correcta, el querer esconder. De hecho, hay una frase, ¿no?, aquí en México muy común que dice que los trapitos sucios se lavan en casa, que de eso pues no hablamos, ¿no?, de esas situaciones. Y pueden ser situaciones quizá muy sencillas, ¿no?, que de repente, por ejemplo, cuando con nuestros hijos o nosotros cuando vamos creciendo, con esta parte de las emociones pasa mucho, ¿no? En este proceso de acompañamiento que yo doy a las familias, a las mamás principalmente, observo mucho esta parte de rechazo de ciertas emociones, ¿no? Que es el enojo. No me gusta enojarme y entonces cuando reacciono rechazo la forma en la que reacciono, no me gusta. Y sí, eso es parte también de generar esa conciencia. Sin embargo, el rechazar esas situaciones o inclusive hasta el cómo somos realmente, ¿no? El que, bueno, pues yo reacciono ante esas situaciones de esta manera y no me gusta, lo estoy rechazando y entonces el rechazo, esa resistencia no me está permitiendo crecer, porque el no observarlo, entonces ya lo hago a un lado y sigo mi camino y entonces, ¿qué crees que sucede? Pues entonces vuelvo a repetir la historia, se vuelve a repetir y entonces vamos en ese camino pues haciendo las mismas cosas, ¿no? El rechazando esas situaciones, el que no lo quiero ver y entonces me vuelve a suceder lo mismo. Entonces, en este proceso de poder aceptar, de poder entender y de poderle nombre a la situación, eso nos va a permitir y dar esa apertura para podernos transformar. Y también esta parte de entender también, ¿no?, de qué manera nuestras creencias van a influir sobre la crianza en nuestra familia y la forma en cómo nosotros vamos a responder ante esas situaciones de desafíos, ante ese caos. A veces cuando decíamos, ¿no?, que cuando somos nada más pues nosotros en ese proceso, que nada más soy yo y mi vida, entonces de repente se me van presentando desafíos, pero bueno, ya yo voy ahí viendo cómo resuelvo las situaciones, pero cuando nos casamos, cuando hacemos una familia, cuando ya tenemos hijos, ahí viene el verdadero reto, porque ya no solo soy yo, ya están involucradas terceras personas. Cuando lo entendemos de esta manera, con el impacto que generamos en nuestra pareja, el impacto que generamos con nuestros hijos, cuando yo entendí, cuando yo en este proceso, en este camino de crecimiento personal, familia, les platico un poquito de manera de resumen mi historia. Yo crecí en una familia con un papá alcohólico y con una mamá con depresión. En algún momento pasamos recuerdo por ahí un episodio que quizá en algún momento se los llegue yo a comentar, ¿no?, en una situación de un arranque de mi papá que estaba ahí bajo los efectos del alcohol, en una situación en donde pues yo lo observé, ¿no?, en un momento de violencia. Gracias a Dios no pasó a mayores. Sin embargo, se me quedó en la mente esta situación, pero durante muchos años yo lo olvidé. O sea, yo no recordaba este momento hasta que fui a un proceso de terapia y pues en esas sesiones salió este recuerdo y este dolor que yo lo tenía olvidado. Hoy día lo puedo platicar sin ese sentimiento, pero sí con ese recuerdo y también con ese aprendizaje de ese momento, ¿no? No lo veo para nada ni con rencor hacia mi papá, ni hacia mi mamá, ni mucho menos, sino más bien observando, analizando la situación, y que eso me permitió también que en algún momento de mi vida, en la prepa, ¿no?, cuando yo llegué a la prepa, tuve esa oportunidad de estar en esa búsqueda. Hay una pregunta que me ha acompañado durante, pues sí, desde el momento, desde que yo iba a la secundaria, que estaba yo en un proceso ahí. Cuando yo llegué a la secundaria,
familia, y yo atravesé por un momento de depresión muy fuerte. En ese momento yo me lo diagnostiqué ya después, ya cuando empecé yo a conocer todo este camino maravilloso de crecimiento personal, pero en ese momento obviamente yo no sabía que estaba yo pasando por esa situación. Simplemente pues yo veía el mundo gris, yo veía todas las personas, eran personas que yo las veía como que me estaban atacando, todo el mundo me caía mal, me enojaba con todo el mundo, bueno, era una situación complicada. Esto que ves hoy día pues no era para nada en ese momento, pero sí me surgió una pregunta, yo tenía una pregunta que me ha acompañado durante, a partir de ese momento que lo hago consciente y hasta actualmente, que es, ¿realmente la vida es así? O sea, ¿realmente la vida es dolor? ¿Realmente la vida es sufrimiento? Porque a veces, y sí, en la experiencia de mi madre, que la amo con todo mi corazón, y en ese momento que ella pues atravesó también este episodio de depresión, pues ella observaba la vida así, y pues durante un momento, pues eso fue lo que ella nos transmitió, ¿no? Lo que a lo mejor no con palabras, pero sí con acciones, o quizá platicando con otras personas, y yo alcancé a escucharlo y pues se generó esa creencia. Sin embargo, cuando yo fui un poquito más consciente, pues me generó esa pregunta, ¿no? En ese momento, pues no hubo respuesta, no hubo gran respuesta. Sin embargo, pasaron los años y entonces seguí buscando en esa búsqueda de, para mí, algo que me ayudó a salir, y fue esta parte en donde mi mamá también se tomó muy fuerte, que fue la mano de Dios, ¿no? En la parte de la espiritualidad. Eso creo que me ayudó también en el que mi mamá me lo pudiera transmitir, el poder ver que sí hay algo más grande que nosotros y que está ahí acompañándonos. Yo en ese momento digo, yo no lo leía de esa manera, pero había alguna esperanza, aunque sea, ¿no? Una pequeña luz en toda esa oscuridad en la que yo me encontraba en ese momento. Y eso fue también parte de mi personalidad, también es como, creo que me considero una gran buscadora, entonces, de respuestas. Y en ese momento pues yo me salí al mundo y empecé a buscar esas respuestas, y sin saber, pues llegué a la prepa, en donde encontré ahí un gran ser humano. En mi vida me he encontrado con grandes seres humanos que son personas que me han ayudado, ¿no? En este camino, y pues ahí conocí esta profesión de los psicólogos, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me acerqué de manera muy, muy personal. Tuve una clase de psicología y entonces empecé a escuchar todo este mundo, ¿no? De poder conocernos más a profundidad, y ahí fue donde empezó mi camino. Me acerqué a la que en ese momento era mi maestra, que estoy profundamente agradecida, porque en ese momento me acerqué y me ayudó, y me dio esa ayuda, y me dio esa lucecita, ¿no? Ahí fue nada más como ese flashazo de hay algo que te puede ayudar. Ahí no fue donde inicié como ese proceso con psicólogos, sin embargo ya cuando llegué a la universidad fue donde ya fue mi proceso mucho más con seguimiento y más sesiones y demás, y a trabajar como en profundidad, como todo este dolor que yo traía desde toda esa historia y esa infancia. Y en ese momento sí abordé como toda esta parte de manera individual, personal. Ya, no sé, perdí la cuenta de cuántas sesiones fui, pero llegó un momento en el que llegué con mi psicólogo, que también estoy profundamente agradecida con él, un ángel que se me presentó en mi vida, que me ayudó muchísimo a poder conectar conmigo, a poder amarme, a poder aceptarme, y también a poder aceptar a mis papás. Sin embargo, ahí en ese momento yo ya me sentía súper poderosa. Entonces le dije, ¿sabes qué? Creo que ya sané, ya me siento muy bien. Entonces ya en ese momento decidí ya no continuar con las sesiones. Y no fue hasta que pues ya decidí casarme y tener una familia. Y cuando me convertí en mamá, fue otro momento de crisis para mí, porque aunque la formación que tengo, yo estudié, soy licenciada en comunicación humana, toda la carrera me llevé toda la parte de psicología, del desarrollo del niño. Entonces yo decía, no, pues ya. Y también a mí siempre me han encantado los niños, entonces pues en los
pequeños momentos que yo tenía, pues también me dedicaba como a cuidar niños. Entonces yo decía, pues ya tengo toda la experiencia para ser mamá, ¿no? Y no sé si una... también que puedan conectar ahí conmigo en ese sentido de que a veces, pues en la teoría, pues muchas veces, pues no tiene nada que ver con la práctica, ¿no? Entonces ya al tener a mi hijo mayor en brazos por primera vez, fue para mí un shock, ¿no? Como un momento así de estarme sintiendo como muy feliz por tener a esa bendición en mis brazos, pero también sentía mucho miedo por no saber si lo iba a hacer bien, si lo iba a hacer perfecto. Y entonces ahí empezó otro camino para poder crecer en otra etapa de mi vida como mamá. Y mi hijo mayor y mi nena también han sido mis grandes maestros que me han acompañado en este proceso para poder crecer todos los días. También mi compañero de vida, que tengo la bendición también de poder, sí, decirlo, ¿no? Así que tengo una familia de mente, una familia en la que les hemos transmitido todos estos valores a nuestros hijos, pero todo ha sido un proceso, ¿no? Que ya en este momento ya yo lo puedo entender, pero pues cuando no tenía yo toda esta información, sí era para mí muy complicado, ¿no? El poder aceptar, como les decía, entrar en este momento de aceptación de la familia en la que nací, la familia en la que crecí, el papá, que yo decía, el papá que me tocó, ¿no? O la mamá. Muchas preguntas que yo me hacía que no había respuestas, pero que durante el tiempo fui buscando, ¿no? Es importante entender aquí el podernos hacer las preguntas correctas para tener las respuestas correctas, y en ese sentido el poder entender también que toda esta influencia de nuestra historia, ¿no? Toda esta experiencia va a influir profundamente sobre cómo tú te vas a llevar este camino con tu familia, en tu crianza, con tus hijos. Entonces sí es bien importante hacer consciente esta parte de esos desafíos con los que te encuentras, de esas heridas que probablemente te estés dando cuenta que lleguen a surgir ahí. Si en este momento, ¿cómo puedes identificar que estás en ese periodo en donde quizá estás en esa oportunidad de poder crecer? Pues que en este momento no estés a gusto en el estado en el que estás, ¿no? Que algo, esa piedrita en el zapato que te está molestando, que te está diciendo es que no me siento bien, que sean... Porque, familia, también aquí es bien importante entender que a veces sí queremos, como les decía, en este sentido de querer rechazar ciertas emociones que son parte de nosotros, que es la tristeza, que es el enojo, que es la incertidumbre, pues no lo queremos ver, y entonces a veces hasta polarizamos, ¿no? Esas situaciones, pero sí también identificar que si es la mayor parte del tiempo estoy en ese estado, como les decía, como estaba yo cuando iba yo a la secundaria, que todo el mundo me caía gordo, que yo todo el tiempo estaba enojada, que pasaba del enojo al llanto, ¿no? A la tristeza, y me aislaba. Si esto predomina en tu día a día, sí es importante que puedas buscar ayuda. Sí es importante, es esa piedrita en el zapato que te está diciendo, hay algo que te está incomodando, que no está bien, que hay que observarlo. Y el hecho de que te des cuenta, porque muchas personas también cuando se dan cuenta de esta situación, pues se sienten muy mal, y no te sientas mal, es simplemente ese aviso de que hay algo que pueden mejorar, hay algo que hay que observar para poderlo mejorar. Siempre estar como en esa manera de postura, ¿no? En esa postura de poder transformarnos y de poder mejorar siempre, pero sí aceptando la realidad en lo que nos encontramos en este momento. Creo que partimos de ahí. Y algo también bien importante que yo puedo observar, que el haber empezado en este proceso muy temprano, creo que yo tuve la gran fortuna de poder iniciarlo pues antes de ser mamá.
eso me ayudó también para que cuando ya yo llegara en ese proceso de ser mamá, en ese caos, en ese huracán que me movió nuevamente a decirme, oye, no eres experta en esto, o sea, no era lo que pensaba, pero creo que lo puedo hacer bien, nada más tengo que buscar el camino. Ya me conocía el caminito, entonces empecé a formarme justo en este sentido, en este tema, ¿no? En el tema de crianza consciente, y me empezó a apasionar muchísimo, y pues heme aquí, ¿no? Es una de mis grandes misiones de vida, el poder acompañar a las familias para que puedan realmente conectar la pareja, conectar con sus hijos y que realmente puedan disfrutar a pesar de que haya una situación de conflicto. Y más bien, en lugar de que a mí me entristece mucho el escuchar estas historias de las familias que se separan, ¿no? A lo mejor por temas de herencias, por temas quizás sí, que haya temas más fuertes de violencia, ¿no? Puede haber hoy día todavía, desafortunadamente, hay muchísimo, ¿no? Este tema de situaciones de violencia intrafamiliar, y pues tiene mucho que ver con esto, con que no aceptamos las situaciones, no las hacemos consciente y no lo podemos trascender. Entonces, para mí, esa es mi misión de vida, llevarte este mensaje, que te deje ese granito de arena para que si tienes por ahí esa pequeña pregunta en tu mente, que puedas buscar esas respuestas correctas para que puedas transformarte y realmente sí disfrutar de tu familia, de tus hijos, porque sí se puede. Y en este sentido, también poder entender, ¿no? Que son como todos esos valores y experiencias que nosotros podemos considerar que pudiera generar en nuestra familia pues una plena armonía, el estar en paz, el estar en amor. Muchas veces, a veces creemos, y he escuchado este término, ¿no? De que el amor en exceso de repente llega a afectar, y eso no es así. Creo que también aquí vamos a mostrar esa postura. Vamos a hablar mucho sobre los temas como son, ¿no? No vamos ni a hacer como esta parte de actuar, ni mucho menos. Aquí vamos y sí quiero compartirte, ¿no? Que los invitados que nos van a acompañar aquí es mucho esta parte, ¿no? De ser muy genuino, de mostrar las cosas como son, de poner las cosas sobre la mesa y de no poner etiquetas, familia. Creo que también eso es bien importante, el hablar de familias de mente es eso, de que no tomamos dos bandos, ni hay familias malas, ni hay familias buenas, no, o sea, es poder nada más analizar la situación, poder entender qué es lo que está ocurriendo y entonces a través de eso poder crecer. Y eso es lo que quiero transmitirte en todos estos episodios. Te espero que nos acompañes aquí, que nos puedas comentar también para ti cómo ha sido como toda esta experiencia con tu familia, con ese crecimiento personal, con esta idea de poder ir creciendo siempre juntos como familia. Entonces, ya para finalizar, me gustaría transmitirte esta idea de que no se trata de que evitemos el caos, sino de que podamos aprender a navegarlo con amor y con conciencia y poder trascender juntos. Te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y por favor coméntame aquí qué te pareció y cómo observas tú esta parte de tu familia.